Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Senador Miguel Ángel Mancera, primero que nada, muchas gracias por invitarme a tu oficina, a conocer el Senado. La verdad es que como mexicano es un honor realmente conocer este lugar, pues que es tan importante para nuestra democracia. Y de igual manera quiero agradecerte por participar en este espacio. ¿Cómo estás? Con mucho gusto, Javier, qué gusto que estés aquí también. Y la verdad es que es un privilegio poder platicar contigo, poder estar en esta entrevista y me da mucho gusto porque además los temas de los que tú te ocupas y de hablar de la cultura, de la música, de todo lo que significa, es algo que a mí me late, me gusta mucho. Y aquí en el Senado también hay música, ¿cómo no? Muchas gracias, Miguel. Oye, Miguel, al principio, al intro de este capítulo, yo ya di una breve semblanza sobre ti. Sí. Sin embargo, me gustaría de tu propia voz, si nos puedes compartir quién es Miguel Ángel Mancera, qué ha hecho y qué está haciendo ahorita. Sí, cómo no. Mira, yo soy 100% de la Ciudad de México, aquí nací, aquí he crecido, aquí he estudiado. Vengo, digamos, de la cultura del esfuerzo. Siempre estudié en escuelas de gobierno hasta llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue mi alma mater que me permitió tener una formación profesional. Que por cierto te dieron una medalla, súper, afortunadamente, ¿no? Y después me dieron otra en el posgrado. Ok. Pero esa sí ya era como más, esa ya fue más peleada todavía porque sí estaba muy reñida, pero bueno, pues también esa tuvimos la oportunidad en el posgrado hasta llegar al doctorado en la UNAM, hacer algunas otras pues estudios en el extranjero. Pero regresé después a la parte de la docencia. Tuve un tiempo dando clases, tuve la oportunidad de dar clases en universidades, en la propia UNAM, fuera de México también. Y la abogacía fue lo que a mí me gustó el litigio. Mucho tiempo litigué hasta de llegar al servicio público, iniciando en la entonces Asamblea Legislativa como asesor, y después pasando a Seguridad Pública, Desarrollo Social, Consejo de la Judicatura, Procuraduría y hasta la Jefatura de Gobierno y ahora el Senado de la República. Oye, Miguel, muchos leemos en el periódico, hemos visto en las noticias la palabra senador. Sin embargo, creo que no todo mundo sabe y le queda claro qué es lo que hace un senador. ¿Cuáles son las funciones de un senador? Sí, la verdad, mira, nosotros como Cámara Legislativa, somos una cámara que tiene tanto facultades exclusivas, es decir, que solo las tiene el Senado, no la tiene la Cámara de Diputados y Diputadas, como facultades compartidas con la Cámara de Diputados y Diputadas. Es decir, la parte de la construcción de leyes nos la repartimos entre las dos cámaras, pero hay algunas facultades que son exclusivas del Senado, como son las ratificaciones de embajadores, de cónsules. Digamos que toda la parte de la política exterior de México es una facultad exclusiva del Senado y es quien la revisa. Tenemos también ratificaciones de nombramientos, como es el caso de la Fiscalía General de la República, donde aquí se lleva a cabo todo un procedimiento hasta llegar a la designación final en el Pleno. Tenemos también digamos que el análisis de los perfiles y después todo el procedimiento necesario para la designación final a propuesta del Ejecutivo de los ministros y ministras de la Suprema Corte. El mismo caso para magistrados electorales, el mismo caso para consejeras de la Judicatura. Es decir, hay varias facultades que son exclusivas. En el mismo tenor te puedo decir lo que corresponde a Guardia Nacional, el informe de Guardia Nacional, la revisión de la política de seguridad del gobierno mexicano, también es otra facultad exclusiva del Senado. Entonces, muchas facultades que son solo de nosotros y otras, como te decía, compartidas, que ahí está pues la creación de las leyes. Oye, ¿y qué se tiene que hacer para ser senador?
¿Cuál es la ruta? Bueno, me imagino que hay muchas rutas, ¿no? Pero Sí. ¿cuáles son? O sea, ¿qué se tiene que hacer? Solamente son 2 vías. Los senadores y senadoras son representantes de cada uno de los estados de la República. Entonces vas a tener senadoras y senadores en un número de 2 que van a estar por cada estado. Y luego viene la lista nacional. De quienes estén en esa lista nacional, y en esa lista nacional, bueno, pues se incluyen obviamente todos los estados otra vez, y así es como se llega al Senado de la República. Es un cargo de elección popular, es un cargo que no es renunciable, es un cargo que dura 6 años y que puede haber reelección a partir de las últimas reformas. ¿Tú estás de acuerdo con la reelección? En el caso de estos nombramientos me parece que sí, es algo que se discutió hace mucho tiempo, cuando se habló de la gran reforma de Estado, del Estado mexicano, por ahí del año 2000, que se juntaron intelectuales, se juntaron académicos, se juntaron políticos para hablar qué necesitaba México, y se hablaba de esto, y se hablaba pues de la necesidad de que hubiera reelecciones en la parte legislativa, tanto de diputadas como diputados, así como en las alcaldías. De ahí también surgió el tema de la reelección en alcaldías. No, sí fue y sigue siendo un gran debate, tanto a nivel popular, ¿no? Oye, bueno, todos te recordamos realmente por el máximo cargo en la Ciudad de México, ¿no? Sí. ¿Para ti qué representa? ¿Te tocó todavía ser DF? ¿O tú Sí, hiciste la transición? a mí ¿verdad? me tocó hacer el cambio. De DF a mí a me CDMX. tocó el adiós Distrito Federal, hola CDMX, porque fue cuando nosotros planteamos esta marca ciudad que es el CDMX. Claro. Que en un principio, te digo, la verdad es que no les gustaba. Hubo una reunión en donde estaban muchos hoteleros y uno de ellos me dijo, pues es que tu marca no nos gusta mucho porque no sabemos si es un número romano o si es un CD que estás promocionando, ¿no? Claro. Entonces les dije, pues yo sí le tengo fe, y empezó gracias a las redes sociales, a tener potencia. Porque mucha gente vio cómodo identificar su ciudad con el CDMX y además apropiárselo. Y se lo apropiaron las redes sociales nacionales e internacionales, porque entonces ya los noticieros internacionales también hablaban de la CDMX. No, yo tengo amigos de Estados Unidos que dicen CDMX. O sea, ya me parece que en un corto periodo ya nos acostumbramos, ¿no? Y así y surgió con unos chavos que son creativos y que me decían, oye, pero ¿qué estás pensando para la marca ciudad? Porque yo quería hacer una marca ciudad. Y les decía, la verdad, no, sí, mira, me gusta que lleve algo, por ejemplo, en ese tiempo yo vi algo de la Femex Food, que tenía la Liga MX, ¿no? Decía, todo el mundo sabe que MX es de México. Sí, es cierto. Y entonces, a ver, si ya tienes el MX, pues vamos a agregarle algo más. Yo la verdad no les dije los de la CD. Y llegaron un día y así de como son los chavos, de simple, me dijeron, pues CDMX. Me gustó cómo lo plantearon con el Volt en la MX, y me gustó también que traían ellos la idea del color rosa mexicano. Me dijeron, ahí está, ciudad, y es de México, no puede ser de otro lugar. No, la verdad es que representa muy bien, o sea, DF ya era un poco arcaico. Sí. Bueno, viéndolo desde esta perspectiva, ¿no? Ahora, la reforma política, Javier, ese sí fue un reto. Es lo que te quería preguntar. Ese sí fue un reto. ¿Cuántos años se acostumbraron al DF, ¿no? Yo le decía a Porfirio Muñoz Ledo, le decía, oiga, don Porfirio, pues sí nos tardamos un rato, como unos 20 años. Me dijo, no, nos tardamos como 150. Muy a su estilo, ¿no? Claro. Dijo, nos tardamos como 150. Le dije, bueno, ok, bueno. Sí fue difícil en un principio, tuvimos muchas resistencias. Yo me acuerdo haber venido acá al Senado como jefe de gobierno a platicar con las diferentes bancadas. Platiqué con el PAN, platiqué con el PRI, platiqué obviamente con PRD en ese tiempo, etcétera. Y por separado encontré muchas resistencias en algunos senadores que me decían, oiga, ¿cómo está eso? Que la Ciudad de México quiere ser entidad federativa, pero no quiere tener la carga de la educación, y no quiere esto y no quiere el otro. Le dije, oigan, es que quiero que entiendan que no es que va a dejar de ser la ciudad capital. Sigue siendo federal. Sigue siendo la ciudad capital. Sí. Seguimos teniendo la sede de los poderes, seguimos teniendo la concentración de marchas de todo el país, siendo el centro neurálgico,
pero eso no resta para que no sea una entidad federativa Claro. y le den un trato como de minusvalor, ¿no? No, O sea, no. y fue un pleitazo largo. Al final, la verdad es que todas y todos los senadores jalaron muy bien y se logró. ¿Cuánto Y tiempo luego, te tardó negociarlo? híjole, nos llevó, mira, de que se planteó, que estamos hablando 2012, Ujú. lo consolidamos 2016. Ok, no, bueno, sí fue Fueron un debate 4 enorme, años, ¿no? 4 años, porque cuando no salía una cosa salía otra. Nos querían cambiar la forma de las finanzas, lo que te digo de la educación, no nos querían dar el fondo de capitalidad, que es algo que se logró, que ahora se ha abandonado. Entonces, pues fue difícil. Al final se logra esta reforma, que es la reforma a la Constitución Federal, y luego plantean en la iniciativa, se plantean en los transitorios, se tiene que elaborar la Constitución de la Ciudad de México. Ok. Y se pone un plazo, pero fíjate, las prisas que ya nos habían tomado por sorpresa, pues nos hacen omitir. ¿Y qué pasa si no la tienes? ¿No? Bueno, y si no se logra en ese plazo, ¿qué? Y discutíamos mucho, porque si no se lograba tener para el 5 de febrero de 2017, que ese era el plazo que se había fijado, no decía qué pasaba. Claro. Entonces empezamos a pensar, ¿y qué pasará? Pues que se siga trabajando, que ya no se regresa. ¿Qué pasa? ¿Se termina por el constituyente? Pues no, sí la tuvimos. Excelente, Miguel, pero te tomó, Sí, híjole, sí la 4 tuvimos. años, ¿no? Sí, la tuvimos. Bueno, sí. Reforma política en la Constitución Federal y primera Constitución de la Ciudad de México. Excelente. Para Miguel, ¿qué es la música? Para mí la música son muchas cosas, porque puede ser inspiración, puede ser relajación, puede ser animación, ¿no? O sea, es como un cóctel de estados de ánimo y puedes ir seleccionando diferentes tipos de música, depende de cuál sea el objetivo. Pero a veces escuchas alguna música y solo escucharla ya te despierta una emoción o te lleva a algún evento o te trae un recuerdo que puede ser bueno o malo, ¿no? Ok, bueno, ubicas a la banda Fobia. Sí. Ellos, los del Microbito. Sí. Bueno, ellos, en un documental que hicieron de sus 20 años, uno de los integrantes hablaba sobre que la música tiene el poder de trasladarte a tu futuro, Sí. pero a tu pasado. ¿Hay alguna canción o qué música te lleva a tu pasado, a ese Miguel niño? Al pasado. Bueno, al pasado te diría así de bote pronto, Chava Flores. Wow. ¿Por qué Chava Flores? Porque, Sábado Distrito Federal. Sí, pues yo me acuerdo del long play, Ajá. que además de chavo me llamaba mucho la atención porque era como una burrita. Uh-huh. Entonces se veía como alguien que estaba montado en una burrita con una guitarra. Me estoy acordando así de memoria. No. De la portada. Ajá. Y decía Chava Flores. Y a mi papá le gustaba mucho. Entonces lo ponía y yo me fui aprendiendo esas canciones, ¿no? Esa que acabas de decir. Y llegaron la de Los Gorrones y la de Espergencia, ¿no? Claro. Los 15 años y todas esas canciones. Esas me llevarían muy, muy a esa parte de muy niño. Tu niño con tu papá escuchando Chava Flores. Escuchando Chava Flores. ¿Tu mamá qué escuchaba? Mi mamá le gustaba una mujer que tenía un tiple de voz así muy que cantaba Me siento lacia. Sí ubico la canción. Pero hacía la voz de... Sí, claro. Sí. Era como más mexicana, ¿no? Claro. La canción. De todos modos, aquí vamos a poner el nombre ahorita, Sí. no te preocupes. Y me daba mucha risa esa canción porque escuchaba yo, pero cuando ya le escuchabas una canción más seria a esta mujer te dabas cuenta que tenía, Lola Beltrán, que Por le gustaba supuesto. mucho también. Rocío A la mamá Dúrcal, seguramente. le gustaba mucho ¿cómo se llama esta mujer? Eddie Gourmet. Ok. ¿no? O sea, tu mamá era más romántica Sí. y tu papá... Le gustaban los Panchos. Ah, ¿no? bueno, el trío, ¿no? Claro. Sí, escuchaba los Panchos.
Ya Angélica María, ¿no? Ujú, Angélica María, Rocío Turca. Me acuerdo de esas cantantes que le gustaban. Ya después le encantó Juan Gabriel, ¿no? Que fue como, Claro. bueno, a muchos nos gustaba Juan Bueno, Gabriel. la verdad es que es un ícono y un representante. A mí, yo no puedo creer lo que hacía Juan Gabriel. Es una cosa, ¿Alguna vez es has un visto talento brutal. el show que hizo en Bellas Artes? Sí, cómo no. Qué bárbaro. O sea, Sí, sí, sí. es una carta de amor a la Es música una ese show. cosa brutal. Es que sobre la marcha componía, reestructuraba, hacía, jugaba y cantaba horas y horas y horas y horas. No, y aparte ¿sabes qué, Miguel? Creo que era un excelente showman, ¿no? Sí. O sea, tenía todas las virtudes, una voz Conectaba. brutal, la genialidad para componer. Sí. Digo, no lo conocí, pero me parece que era un tipo bastante ecuánime. Y por decir, ¿hay algún otro cantante romántico? Puede decir Luis Miguel. Ah, bueno, sí, claro. ¿Dices mío o de...? Tuyo. Mío. Mira, es una cosa curiosa porque si te digo de chavo, Ujú. yo como que le daba el romanticismo de chavo, ¿no? Ok. Entonces... Pues hablamos como de la Te voy a decir secundaria, ¿no? algunos de los 70s. Ok. Que vas a decir, ¿qué? Sí, Palito Ortega, ¿no? Ok. Por ejemplo, esa canción de ¿qué vas a hacer esta noche? Ujú. Que era así, muy buena canción. O Leo Dan, ¿no? Ujú. Ese de Leo Dan, Amor de Estudiante. Sí, claro. Bueno, esas yo las escuchaba de ese tiempo. Mi papá luego me regaló un disco y a él le gustaba mucho escucharlo y yo decía, qué buena onda. Y ahí me surgió la afición de los Pumas porque se llamaba Mi Amigo el Puma de Sandro. Ok. Estaba muy de moda, ¿no? Porque mi Amigo el Puma, me acuerdo de eso. No, bueno, Sandro fue todo un ícono. Y luego ya, si nos vamos un poquito más, digamos, dejas la primaria que era Amor de Estudiante, Ujú. que era Palito Ortega, que eran Enrique Guzmán. Claro. César El rock and Costa, roll. ¿no? Besos por teléfono y esos de besos. Yo siempre andaba en esas porque eran para conquistar a las chavas. Claro. Entonces eran puras canciones así de romance, de enamorante. ¿Alguna vez llevaste serenata, Miguel? Sí, pero ya más grande. Ok. Sí, pero ya más grande. En ese tiempo era de ponerles la cancioncita, ya sabes, ¿no? Pues Y era me escuela de gustas. gobierno, además, sí. Claro. Entonces no éramos muchos de tener muchas canciones en inglés. No, claro. Era la época sí era mucho más español. Me acuerdo que había dos estaciones una era Radio Variedades y otro era Radio Felicidad. Ok. Y Arráncate, ¿no? En las dos, que casi pasaban lo mismo. Y ya más grande, pues más grande debe haber sido, entra Camilo Sesto, ¿no? José José. José José. Bueno, José José prepa. Sí, José claro. José prepa. A mí, digo, en mi margen. Pero Camilo Sesto sí alcanzó a pegar un poquito en la parte todavía de secundaria. Tenía una rola con esta Ángela Carrasco, la de Callados. Y ahí pues, otras de esas romanticonas que estaban buenas. Oye, y bueno, ya en la parte, puedes decir, ¿qué te recuerda musicalmente tu universidad? Tu universidad, y hablemos de la universidad, de tus primeros cargos. Musicalmente, a ver, fíjate que estando en la universidad, cuando estudiaba a veces ponía música clásica. Ok, para concentrarte. Sí. Y siempre me decía mi mamá, voy a pagar eso y pon si vas a estudiar. Y yo podía estudiar así, ¿no? Y sabes que, Miguel, pocos son. Bueno, yo personalmente no puedo leer y oír música. O sea, como que o me concentro en una cosa. Y yo sí, fíjate. Sí puedes. Yo puedo y puedo perfecto. Bueno, y a veces podía ver la tele y estudiar. Entonces, pues era una cosa... Qué envidia. Así, no me generaba ningún problema. Escuchaba a Tchaikovsky, escuchaba algunas de Beethoven, escuchaba Mozart. Y eso me ponía como en un buen mood. Y ahí sí ya escuchábamos algo más en inglés. Me gustaba mucho Neil Diamond. Ok. Que ese lo empecé a escuchar en secundaria y luego lo retomé
un disco que se llamaba Love in the Rocks. Ok. Escuchaba algunas que a mí me daba por grabar. Entonces hacía como mis cassettes, ¿no? Ok. Y ya sabes, ponías cassette inglés, cassette el español, según lo que se ocupara. Y luego regresarlo con la pluma, ¿no, sí, Miguel? y lo regresaba con el lápiz. Bueno, sí, claro. O con la pluma, claro, porque claro. podías girarlo mucho más fácil. Y cuando se atoraba, pocha, Que se doblaba la cinta, ¿no? O sea, ya se echó a perder, Sí, vale, sí. man. Chin. Y era el que le ibas a regalar a la novia. Y buscabas los mejores, ¿no? Pues ya si le dabas los Memorex, ¿no? Claro, los Memorex. El TDK, el Sí. cassette TDK, pues ya era de alto costo. Claro. Cuando andaba yo por ahí por San Cosme, compraba esos cassettes, y entonces pues ya era seguro, porque decían que era de alta fidelidad. Lo que no entendía yo era que mi equipo no era de alta fidelidad, cabrón. Entonces pues, se oía medio trunco toda la grabación, pero era con mucho sentimiento. Grababa Perales, me acuerdo. Ok. O sea, tenía uno que estaba muy hecho, porque grababa Perales, José, Emanuel. Ok, claro, ya empezaba el buen Empezaba Emanuel claro. con aquellas de quiero dormir cansado. Sí. No, bueno, esas eran para llorar. Ay, ¿quién no ha bailado La Chica de Humo en una boda o algo así? Aquellas eran de córtate las venas, porque Emanuel, Tú y Yo y cosas así. Esta de voy a hacer una fiesta. Sí. No, muy bueno, Emanuel. Muy bueno. Mijares también, ¿no? Ah, bueno, Mijares, claro. Mijares muy, muy bueno también con sus primeras rolas. Estaban las de Nube Azul. Esas que no eran tan conocidas, pero que también eran súper románticas. Sí, porque todos lo ubicamos por Soldado del Amor. Sí, no, pero hay unas muy que buenas, muy buenas. Claro. Me acuerdo también de Maná, ¿no? No, ¿cómo no? Empezando Maná. Había una que me gustaba mucho de Maná, después ya estando un poco más grande, Rayando digamos en la carrera. Fíjate que era la de Cucú. Ay, porque Cucú, papá se fue, esa. Qué bonita. Cae la luz. Muy nostálgica. Tengo miedo. Muy nostálgica. Híjole, buenísima. Y esa me alcanza también cuando mi papá fallece. Híjole. Y me gustaba mucho escuchar esa de Cucú, porque de verdad era muy así. Como que te arropa, ¿no? Luego te voy a decir una canción que fue con la que yo después decidí escribir sobre algo que se ha puesto ahora muy de moda desde el punto de vista penal jurídico, que hay una teoría que escribe un autor alemán que se llama Teoría de los Aparatos Organizados de Poder. Okay. Y lo que dice es que cuando están los grandes generales y ordenan a los soldados que desaparezcan a alguien, a ellos nunca les hacen nada, y si llegan a agarrar a los soldados, pues los acusan de homicidio, de lo que tú quieras, pero a los grandes nunca los tocan. Okay. Entonces este autor alemán lo que hizo fue una teoría para decir, todo esto es un aparato organizado de poder, y entonces hay que juiciar desde los de arriba. Claro, de arriba para abajo, ¿no? Sí. Entonces, eso fue una canción de Rubén Blades, que la canta Maná, la de los desaparecidos. ¿A dónde van los desaparecidos? ¿Y a dónde van los desaparecidos? Órale, no sabía eso, Miguel. Sí, muy bueno, muy bueno. Incluso yo en ese artículo puse ¿Escribiste el artículo? Sí. A ver si luego me lo compartes. Aparatos organizados de poder, en el libro Homenaje a Klaus Roxin. Ok. Y ahí lo que empiezo con ese, Rubén Blades, con algún párrafo de Rubén Blades. Qué grandiosa. Bueno, Rubén Blades es excelente. Es un excelente, pues delicioso. Bueno, bailamos, mucha gente bailamos su Pedro Navaja, ¿no? No, bueno, es una locura. Por la esquina del viejo barrio. ¿no? Sí, claro. Pasa. Oye, también de esa generación de Maná, pues estaban los Caifanes, ¿no? Caifanes, Caifanes me recuerda muchísimo una época en que fui como abogado. Yo tuve a mi cargo, fíjate que eso nunca lo he puesto en mi currículum, pero fui el director de los bufetes jurídicos de solidaridad. Ok. O sea, yo tenía a mi cargo todos los bufetes de solidaridad que estaban en todos los estados. Ok. Y entonces iba yo mucho a Sonora, entre otros lugares. Y ahí en Sonora había un barecillo, y los chavos que cantaban ahí, que cantaban igualito. A Caifanes. Igualito a Caifanes. ¿Y fuiste varias veces a ese mismo la bar? De afuera no te...
Solo adentro. Pero se ponía... Y fíjate que dentro de esta temporada está Sabo Romo, que es bajista Sí. de Caifanes. No, es una super banda. A mí me tocó traer a Caifanes al Zócalo. ¿A poco? Sí. ¿En qué año? 2017. Órale, qué padre. No, pues se acaban de reencontrar, Sí, yo creo, exactamente. ¿no? Qué padre, oye. Exactamente. Oye, Miguel, y bueno, sé que eres un gran boxeador. No, solo practicamos. ¿Qué música escuchas cuando haces ejercicio? Mira, generalmente vamos aquí a un gimnasio que está en la ciudad, en donde está un ex campeón mundial, que es La Cierva. Ok, Bueno, él más bien es el babyface. La Cierva es su papá. ok. Pero bueno, pues La Cierva, él campeón mundial. Y ponen mucho, te vas a reír, pero ponen mucho esa rola. ¿Quién era? ¿Era Control Machete o quién era la de Dame todo el poder? Molotov. Molotov. Para que te demos cena. Gimme el poder. Y cuando estás tiene un ritmo. No es una canción rápida, No. digamos que no sería de las que elegirías tal vez si estás haciendo un playlist para hacer ejercicio, pero no sabes cómo te proyecta Como para que el ejercicio. sí, es que siento, ¿sabes qué creo que tiene Molotov con ese tema como un poquito como agresivo, Sí, como que entonces, enérgico? Taratata, órale. Un Está saludo a los molos. padrísima. Un saludo aquí esa a de Molotov, ¿no? Sí, esa de Molotov Gran está banda. buenísima. Oye, Miguel, ¿tú crees que la música pueda cambiar al mundo? Sí puede. Sí puede. Yo me acuerdo mucho de ese ejercicio que hicieron de reunirse, ¿te acuerdas? Todos los artistas. Con la de We Are the World. We Are the World. Y el We Are the World, We Are the Children, yo creo que es algo que es un ejercicio que verdaderamente pegó, impactó, trascendió, te hacía vibrar. Después se quisieron hacer ejercicios similares, pero ese en su momento, pues, que es la neta, o sea, sí, la música sí puede cambiar. O sea, tú puedes ponerle música. Déjame decirte algo curioso. Yo llevaba al Zócalo una banda de la policía todas las tardes. Y se ponían a tocar y se empezaba a juntar la gente. Y se juntaba. Y ahí se quedaban hasta que venía el que arriaban la bandera, ¿no? Entonces se hacía, y veían ya toda la ceremonia, el himno nacional. Pero esa gente que se juntaba estaba de buenas. O sea, si algo tenían, algún problema, se iban de buenas. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Como tenemos los altavoces, debemos de ponerle alguna música para que la ciudad tenga alguna música. Claro. Eso derivó en la alerta sísmica. Bueno, que te lo agradecemos mucho. Que primero me dieron unas refrescadas de memoria que para qué te platico, ¿no? Oye, Miguel, yendo a ese punto, a ti te tocó el temblor siendo jefe de gobierno, ¿no? El de 2017. La experiencia más dura. ¿Cómo lo viviste? Terrible. Fue una experiencia brutal. Porque cambió todo, o sea, marcó todo en los planes que tenía yo, en lo que se iba a hacer, lo que se iba a dejar de hacer. Todo cambió. Ahora sí que se cimbró la ciudad, más allá de lo que fue el sismo. Fue un golpe, un sismo político también. Es una cosa brutal porque cuando tú estás transmitiendo en el C5 y el C5 me empieza a reportar que hay edificios colapsados, yo todavía ante el primer reporte del edificio colapsado les digo, verifica si es afectado o me estás hablando de un colapso total del edificio. Y como a los 2 minutos me dices colapso total del edificio, dije, yo me subo al helicóptero y en el helicóptero lo que veía, para un lado, digamos hacia Lindavista, veía fuego porque estaba incendiada una plaza, la Plaza Lindavista, en Buenavista, y luego hacia la derecha lo que veía era polvo, pero
columnas de polvo. Y yo sabía que cada columna de polvo era un edificio que se había colapsado o un inmueble que estaba dañado. Entonces, eso fue brutal, porque como íbamos avanzando, ahí me di cuenta de la línea. O sea, tú podías trazar una línea en la Ciudad de México si ibas marcando los edificios que fueron afectados. Era como si lo hubieras pasado con una regla y hubieras dicho, quiero dividirla a la mitad. Así podías hacerlo, porque era exactamente la línea donde se junta lo que fue el lago en su momento con la zona dura. Entonces ahí chocó la onda y esos edificios fueron los que tuvieron la sacudida más fuerte. Que generalmente, bueno, fue Colonia del Valle, estuvo súper afectada. Lo traías desde Gustavo Amadero, por eso te digo que la podías partir a la mitad, porque traías el edificio que colapsó en Gustavo Amadero, luego te ibas bajando y llegabas al edificio que colapsó entrando entre Azcapotzalco, Cuauhtémoc, te seguías bajando y estaba el edificio que colapsó en la Roma, el que colapsó hacia abajo, digamos, en la Narvarte, casi con Tlalpan, y te seguías en esa línea y llegabas hasta Morelos también, ¿no? Sí, porque te seguías al Repsamen, digamos, que era una de las partes más al sur, y luego hacia la parte de Miramontes, y seguías en esa misma línea, es la misma línea que te voy haciendo aquí, y llegabas hasta donde colapsó la parte de Girasoles y donde colapsó el drenaje. Ok. O sea, es exactamente una línea. Desde el helicóptero debe haber sido impresionante ver. Sí, todo, porque veías mucho, se veía todo este polvo y todo este sufrimiento. Y de ahí modifiqué yo el protocolo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos el protocolo de los helicópteros. Y entonces tú llegas con los helicópteros a ver qué pasó, pero la verdad es que no deben de volar tan bajo. Ok. Entonces lo que pueden hablé remover con el los polvo, capitanes, ¿no? sí, porque si tú tienes un edificio colapsado y le metes el helicóptero, la misma vibración puede hacer que se acabe de colapsar. Claro. O como dices, el ruido de las turbinas puede hacer que no escuches a una persona si están en una búsqueda o lo que sea. Entonces lo que pedí es que levantáramos 2,000, 2,500 pies en el sobrevuelo. De todas maneras lo observas, pero ya no afectas. Fue algo muy fuerte. Qué fuerte experiencia, Miguel. Digo, sin duda alguna, yo vivo en Satélite y allá se sintió durísimo. Y lo primero que piensas es, si hasta acá se siente, no me imagino en la ciudad, ¿no? Sí. Oye, Miguel, ya para ir cerrando, ¿cuál fue el último concierto al que fuiste? El último concierto. Vaya, que esa sí es una muy buena pregunta. Digo, se nos cruzó la pandemia, ya sabes, y todo eso, pero... El último concierto. ¿De quién fue el último concierto? Híjole, yo creo que hace muchísimo tiempo que no voy que no vas a un concierto. Sí, me imagino, estás muy escaso hace de tiempo. Muchísimo. El último concierto debe haber sido del Buki. Ok, ¿en el auditorio? Que me gusta mucho. Ok, sí. Buenísimo, buenísimo. Del y creo que Buki. se juntaron, ¿no? Los Bukis. Sí. Y otro de los últimos fue Mijares Emanuel. Ah, bueno, un clásico ya en el auditorio. Sí. Oye, Miguel, ¿y por qué consideras tú que en México, a diferencia de otros países, sea tan difícil vivir de la música? O sea, ¿por qué crees que los salarios de los músicos sean tan bajos en comparación, puedes decir, con Alemania, Estados Unidos? Mira, yo creo que es como todo, que cada vez que hacemos una comparativa así, tú dices, ¿por qué un profesor de tiempo completo en Alemania puede vivir, tener coches, casas, viajar en todo el mundo? Pues porque los consideran eso, o sea, los cuidan tanto y tienen un sueldo que está equiparado a cualquier persona de primer nivel. Y los músicos deberían ser igual. Pero aquí casi, si eres músico, saber cómo subsistes, hermano, porque si no te toma una casa disquera o no te toma una televisora o no te toma el radio, pues no hay manera de que te conozcan. Digo, ahora las redes sociales han permitido fenómenos que no los puedes creer, ¿no? Pues mira, nuestra Como reunión... tú comprenderás. pero antes era mucho más difícil. Acabamos de presentar una iniciativa aquí en el Senado de la República para que se les pague a los compositores,
a los que crean talento se les pague también por sus materiales, como sucede en Europa y como sucede en otras partes del mundo. Sí, vi que hasta vino Patti contigo, ¿no? Sí, y el Sacum y todo sí, eso. sí. Vino Patti Cantú, vinieron los grandes maestros de la Asociación de Compositores de México, pero también vinieron los caricaturistas, también vinieron poetas, también vinieron, o sea, de literatura, todos los que crean, los que tienen un talento, ¿no? y que lo proyectan. Les decía yo, es que es increíble, o sea, todos estamos felices porque se escucha el cielito lindo, porque no sé qué, pero a la hora de la hora, pues, o sea, nada más se trata de pagar centavos incluso. Pero a veces nos hacen la diferencia, la verdad. Hace la diferencia, porque son miles de veces. Sí, ¿no? sí, o sea, entonces, eso es lo que estamos ahora buscando y es lo que estamos tratando de tener. Yo, por ejemplo, siempre que escucho la canción de Mi Ciudad, pues me emociono. Yo siento la ciudad, la verdad me emociona mucho. Yo siempre la pedía, cuando teníamos algún evento o algo así, que pusieran Mi Ciudad para que la gente escuche esa canción y se sienta también y sienta su ciudad. Claro. Y eso es lo que buscábamos proyectar, y a mí me parece que la música es maravillosa para todo eso. Miguel, pues ojalá que sigan incentivando más cosas desde aquí para, pues no solo los músicos, los directores de cine, los escritores, porque pues en algunas ocasiones somos minorías en la industria, ¿no? Y por último, Miguel, si el día de mañana tú no estuvieras, ¿cómo te gustaría que te recordáramos? Alegre, yo siempre estoy de buen humor. Eso me han dicho mucho, ¿sabes qué? Oye, yo nunca estoy de malas, o sea, es que te dijeron que... No importa. Así, y me gusta además con Mi Ciudad. Es con esa canción te recordaremos, Miguel. Y con la de A Mi Manera también, porque esa me gustó mucho siempre. Y con Gimme the Power de Molotov. También, esa sí, para el box. Miguel, gracias. Muchísimas gracias, de verdad, un honor gracias estar a ti. aquí. Me da mucho gusto saludarte. Gracias, Miguel. Gracias.